El corazón de Alfredo se El corazón de Alfredo se satisfacía de poder devolver. Alfredo comprendía que era inútil huir y seguía disparándoles locamente, 1 contra 30. Fue locura venir, pero así es la vida del hombre. Los proyectiles le zumbaban, raspantes a los lados. Si escapaba, sabría en lo sucesivo que el pueblo debe armarse. ¿Por qué no le acertaban? Ya le disparaban del pedestal de la estatua a 10 pasos. Entre descarga y descarga podía hacerse oír. Al abrir la boca para insultarlos, el balazo le apagó el grito. El golpe seco en la garganta, sin tocar los dientes, lo precipitó en las tinieblas. Alguien lloraba, no en el soñado lamento de los oprimidos del mundo, sino en las cercanas voces de mujeres, quebradas en sollozos, como se oye al acercarse a un velorio. De los algarrobos de la cima, en tinieblas, venía un coro de llantos. El oficial maldijo: acallen aunque sea bala a esas gran putas. ¿Quiénes son? Madres y viudas. Vienen a rodear las perras por sus perros. En una ramada de cachivaches, entre santos de bulto, de madera apolillada, reposaban Mosquera y Alfredo. Mosquera tenía una enorme herida en el pecho. Un guajarón de sangre se prendía a una de las comisuras de la boca de Alfredo. No hallaba Alfonso cómo expresarse. Lo que pensaba lo ponía en su apretón de manos, en los obreros momentáneamente derrotados en el Ecuador, vuelto a hundirse sin reclamo en la noche de la esclavitud y el hambre. El 15 de noviembre y la lucha de Alfredo quedaban grabados como una mordedura del hacha en el tronco del Guayacán. Los lustros ampliarán su huella en las capas de los nuevos años. De repente, por el extremo de los muelles, más allá de las canoas y barcas, Alfonso vio recostarse escueto un grupo de negras cruces. Se erguían, flotando sobre boyas de balsa. Eran altas, de palo pintado de alquitrán. Las ceñían coronas de esas moradas flores del cerro, que se consagra a los difuntos. A su alrededor, el agua se hacía claridad líquida, pareciendo querer serle aureola. Viendo las cruces, Blanco, un samba cargador de cejas hirsutas y desnudo tórax, nudoso, reluciente de agua de lluvia, se había acercado. Puso la mano sobre el fierro de la barandilla. Alfonso se volvió. ¿Qué significan esas cruces? ¿Cómo? ¿No sabe, jefe? ¿No es de aquí? De aquí soy, pero he pasado algunos años fuera. Ahí abajo, de donde están las cruces, hay fondeados cientos de cristianos, de una mortandad que hicieron hace años. Como eran bastantísimos, a muchos les tiraron a la ría por aquí, abriéndoles la barriga con bayoneta, a que no rebalsaran. Los que enterraron en el panteón descansan en sagrado. A los de acá, ¿cómo no se les va a poner la señal del cristiano, siquiera cuando cumplen años? Entonces, Alfonso reparó en la extraña coincidencia. Ese día era 15 de noviembre. ¿Quién las pone? No se sabe. Alguien que se acuerda. ¿Las ponen siempre? Todos los años. Hasta hoy, ni uno han faltado. Las ligeras ondas hacían cabecear bajo la lluvia las negras cruces, destacándose contra la lejana plomiza del puerto. Alfonso pensó que,
como el cargador lo decía, alguien se acordaba. Quizás estas cruces eran la última esperanza del pueblo ecuatoriano. Tomado del libro Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. El corazón de Alfredo se satisfacía de poder devolver, golpe por golpe, muerte por muerte. Lo atraía, como en Esmeraldas, la borrachera que es el peligro. Disparaba. Alfredo fruncía el Uno. ceño bajo la alta frente y, el fusil a la cara, aún sonreía. Los milicos le hacían ahora descarga cerrada. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este evento de conmemoración al 15 de noviembre de 1922. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Idea Corporación presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, quien dará la bienvenida a este evento. Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar de nuevo transmitiendo en vivo para todos ustedes en esta fecha del 15 de noviembre que es de gran importancia para el país y para todos los trabajadores y trabajadoras. Esperemos que todo lo que podamos aprender en este día sea de utilidad para nuestra vida diaria y para el movimiento de trabajadores. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, les vamos a presentar la conferencia El nacimiento del movimiento de trabajadores en el Ecuador bajo sangre y fuego, a cargo del sociólogo Leonardo Ogaz, quien es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en docencia con mención en ecocomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana, autor del libro Todo el poder a Velasco, la insurrección del 28 de mayo de 1944. Actual profesor de la Cátedra de Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador de la Escuela Politécnica Nacional. Autor del poemario Marzo es un pez. Ejerció el cargo de director de la carrera de Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana. Escribe artículos políticos para la Agencia Latinoamericana de Información ALAI y el periódico Caos en la Red. Bienvenido. Bien, buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a Idea Corporación para dar esta conferencia. Se titula Pan, Libertad, Amor y Ciencia. Huelga general, poder popular y masacre obrera del 15 de noviembre de 1922. El 21 de agosto de 1922, la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros, Tomás Briones, lanza un llamamiento a la clase obrera del puerto para la formación de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, FTRE. En ese llamamiento aparece la consigna Pan, Libertad, Amor y Ciencia, que nos da una ligera idea de las metas y de los ideales de este grupo de trabajadores. Veremos el contexto internacional. Tocaremos muy de pasada dos grandes acontecimientos y una corriente política mundial que tuvieron una incidencia específica en las jornadas de noviembre de 1922. La primera conflagración mundial, una guerra entre imperios, afectó a las exportaciones de cacao provenientes del Ecuador al cerrarse el puerto de Hamburgo, por donde ingresaba el producto hacia Europa, lo que generó una drástica reducción de su producción de cacao y desató una grave crisis económica que se prolongó hasta cerca de la década de los 50 del siglo XX. Este fenómeno incidió sin lugar a dudas en los acontecimientos que nos interesan, ya que determinó una situación socioeconómica que golpeó duramente a los sectores populares. La primera revolución obrera triunfante en lo que era el imperio zarista incidió de dos formas. La primera como el fantasma que aterrorizaba a las clases dominantes,
Ver obreros insurrectos en las calles de Guayaquil despertaban unos temores y miedos que se volvían insoportables para las élites. Imaginar ser expropiados, como había ocurrido en la Rusia soviética, era algo que les quitaba el sueño. La segunda forma en que incidió fue como ejemplo, que alentó las luchas obreras y algunos trabajadores denominaban a la Gran Asamblea de Trabajadores el Soviet de Guayaquil. En los comienzos del siglo XIX se había fortalecido la corriente obrera anarquista en toda Europa, especialmente en regiones de Italia y España. A través del puerto de Guayaquil llegó prensa y literatura anarquista que encontró terreno fértil en los sectores avanzados de los trabajadores guayaquileños, que participaron activamente en la organización sindical y levantaron la primera Federación Clasista de Trabajadores y además participaron en la dirección de la huelga general del año 22. El contexto nacional. Ya había quedado atrás la épica montonera de la revolución alfarista y se había sentado en el poder el bloque bancario agroexportador. El Ecuador vivía para la época el pleno ejercicio del poder de la bancocracia, que se la conoce también como la etapa plutocrática, y gobernaba el país el señor José Luis Tamayo Terán, abogado liberal, representante de los intereses de las fracciones burguesas dominantes. El Ecuador era un país de un capitalismo que comenzaba lentamente a desplegarse sobre la sociedad. Tenía un bajo nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas y una dependencia casi absoluta del mercado mundial. La forma de producción del cacao, las condiciones naturales favorables para su cultivo y los bajos salarios hacían que los costos de inversión fueran bajísimos. Y por esa razón, la incorporación y desarrollo tecnológico era mínimo. Además, esta misma situación no generaba mayores encadenamientos económicos, lo que volvía la producción cacaotera una especie de actividad isla. En esta época, donde la hegemonía política la ejercían los productores de cacao y los banqueros que intermediaban la exportación y los créditos, desde luego no estaba exenta de conflictos. En la región de la Sierra todavía se mantenía con fuerza la vieja oligarquía terrateniente y su expresión política, los conservadores, aliados a la Iglesia Católica, que siempre se opusieron a los liberales cuando no entraban en contubernio, digamos. La fracción hegemónica dominante tenía también en la región de la costa como contraparte a los importadores, con los cuales se enfrentaban en choques persistentes. Esta rivalidad se manifestó en los acontecimientos del 15 de noviembre, como veremos más adelante. La clase agroexportadora, conocida como los Gran Cacao, gobernaban haciendo uso de las más amplias libertades en el terreno del comercio y de la empresa, al amparo de la Constitución Liberal de 1906, que había expresado a nivel jurídico-político los intereses y la cosmovisión de su ideología. De cualquier modo, esta etapa fue la apoteosis del laissez-faire y el laissez-passer. La integración costa-sierra se había resuelto en alguna medida estableciéndose una especie de división del trabajo en que la sierra abastecía a la costa de productos agrícolas por medio del ferrocarril y la costa llevaba a la sierra una serie de productos importados vía marítima. Esto implicaba los componentes básicos para la estructuración de un mercado interno. Como lo hemos dicho, para 1922 estaba vigente la Constitución Liberal de 1906, que algunos sectores conservadores la llaman Constitución atea. Estableció la separación del Estado de la Iglesia, quitándole a la Iglesia el control sobre la educación. En lo que dice relación a las garantías nacionales, se estipuló que la enseñanza libre era libre, sin más restricciones que las que señaladas en las leyes respectivas. El aspecto cultural estará de alguna manera determinado por la transición de un siglo y una época
en que si bien la revolución liberal abría el camino hacia la modernidad capitalista, lo haría de forma incompleta y fragmentaria. Es decir, si bien se rompía en parte con la matriz oligárquica latifundista, no se daba comienzo a una época radicalmente nueva. La formación social ecuatoriana se desenvolvía en una combinación inestable y contradictoria de los elementos románticos precedentes con los elementos nuevos de la ideología liberal positivista que luchaba por insurgir. El positivismo fue una manera de enfrentar el romanticismo filosófico y las ideas clericales. Su ideario principal, sintetizado en la idea conservadora del orden y progreso, frente a la gran convulsión que significó la Revolución Francesa, aquí en Ecuador, en cambio, representaron ideas progresistas, sostenidas en el postulado del progreso inevitable del desarrollo humano como ley universal, sostenida en la ampliación del conocimiento que se cristalizaba en la ciencia, que de ahora en adelante pasaba a reemplazar a la religión como elemento cohesionador de la sociedad. Se representaba a la razón como el modo de romper el oscurantismo religioso y se planteaba buscar el fundamento de la moral en la cultura. Según algunos autores, el modernismo de la generación decapitada es una derivación indirecta del romanticismo, cuyos principales exponentes fueron Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Arturo Borja, Ernesto Noboa y Camaño, pero también la tendencia modernista estuvo representada por José María Egas, Alfonso Moreno Mora y Gonzalo Saldumbide, quien a juicio de Fernando Tinajero era la figura más alta y más robusta de la tendencia. En resumen, la época del auge cacaotero permitió un muy débil desarrollo industrial y este estuvo fuertemente concentrado alrededor del grupo dominante, agroexportador. En menor medida participaron los importadores. Familias como los Guzmán, los Caamaño, los Morla, los Aspiazu, los Seminarios y otros tenían inversiones agrícolas en los bancos agrícolas, en la exportación, en las empresas de servicios y en las industrias. La estructura socioeconómica del Ecuador era primaria exportadora y la economía se sustentaba en lo fundamental en la exportación de cacao. La huelga ferroviaria de octubre de 1922. En el Ecuador se había generado una aguda crisis económica suscitada, como ya lo hemos señalado, por la caída de los precios y de la producción de cacao, que constituía el principal rubro de las exportaciones del país. Los efectos sociales no se hicieron esperar y las reuniones, protestas y manifestaciones comenzaron a ser parte de la vida diaria. La cuestión era que la situación económico-social se había agravado en grado sumo. El desempleo y el hambre con su rostro de muerte se paseaba por los barrios populares de Guayaquil. Es así como el 17 de octubre de 1922 los trabajadores ferroviarios de Eloy Alfaro Durán de la compañía norteamericana Guayaquil and Quito Railways Company presentaron un pliego de peticiones donde se deja ver las duras condiciones de trabajo que soportaban los trabajadores. El primer punto del pliego de peticiones reclamaba que se suprima el impuesto que para el hospital cobran de su sueldo a los empleados de la compañía, lo que deja entrever el nivel de abuso de la compañía extranjera que actuaba como una especie de enclave en territorio ecuatoriano. Entre otras aspiraciones destacan el respeto irrestricto de la ley de 8 horas y la de accidentes del trabajo, incremento salarial, reingreso de varios despedidos, reglamentación del despido, asistencia médica permanente y otras reclamaciones.
La directiva sindical entregó el pliego señalando que daba un plazo de 24 horas para recibir una respuesta e iniciar negociaciones, pero la empresa se negó a atender las exigencias laborales, argumentando que el gobierno debe autorizar el alza de pasajes para satisfacer el aumento salarial. Los trabajadores manifestaron en forma categórica su rechazo al alza de pasajes, puesto que eso perjudicaba a sus compatriotas. En vista de las circunstancias, los trabajadores procedieron a declarar la huelga, la que contó con el respaldo de los demás asientos ferroviarios, produciéndose la total paralización del ferrocarril. De inmediato, la empresa anunció una serie de medidas represivas, amenazando a los trabajadores que abandonen sus puestos de trabajo con el inmediato y definitivo despido. Además, la empresa y el gobierno de turno intentaron poner en funcionamiento el tráfico del ferrocarril, enviando soldados para reemplazar a los trabajadores y contratando personal nuevo para las labores. Militarizaron además las estaciones ferroviarias. La policía amenazó con prisión y enjuiciamiento criminal a los huelguistas que se acerquen a los talleres y a la línea férrea. Pero todas las maniobras de la compañía fracasaron por la gran unidad y organización de los obreros. Los trabajadores llamaron a los soldados a confraternizar con su causa y se leía en el periódico El Proletario lo siguiente: los miembros del ejército ecuatoriano no pueden ser los verdugos de sus hermanos que se levantan para pedir con justicia lo que el déspota extranjero les niega criminalmente. La empresa fue obligada a negociar y los trabajadores obtuvieron un contundente triunfo, ya que fueron aceptadas casi la totalidad de sus demandas. La huelga contó con la solidaridad activa del pueblo de Durán, destacándose las mujeres y los niños, además de la solidaridad de la clase trabajadora de Guayaquil y de otros puntos del país. La Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana tuvo una destacada y activa solidaridad material y de apoyo organizado, entre otras acciones, una manifestación solidaria con la huelga en la Plaza Rocafuerte de Guayaquil. La Asociación Gremial del Astillero, por su parte, publicó una adhesión a los reclamantes, ya que esa causa es la causa de todos los obreros ante el imperialismo capitalista. La Confederación Obrera del Guayas llamó al pueblo trabajador a que se abstenga de ir a reemplazar bajo ninguna forma a los trabajadores en huelga, considerando traidores de clase a aquellos que presten su contingente. De acuerdo con Luis Maldonado Estrada, presidente de la FTRE, esta fue la primera vez que se obtenía un aumento de salarios por la vía de la lucha. El enfrentamiento de clase obligó a la dirección obrera de la huelga a ir asumiendo formas embrionarias de poder popular para afrontar con éxito las sucesivas arremetidas de la patronal. La primera forma de este poder asumió fue la creación de la Gran Asamblea de Trabajadores, GAT, que junto con convertirse en la dirección activa de la huelga, asumió en el pueblo de Durán funciones que iban más allá de lo estrictamente sindical, pero por sobre todo las diversas acciones que realizaron para lograr la paralización efectiva del ferrocarril a través del accionar de piquetes, comisiones o brigadas obreras. O sea, es lógico que el poder del gobierno y de la empresa que pretendían seguir hacer funcionando el ferrocarril fue enfrentado por el poder, la organización, la unidad y la conciencia de los obreros. Resumiendo, este importante triunfo se obtuvo por la voluntad firme de los trabajadores, la justicia total de su lucha, las formas embrionarias del poder popular que fue asumiendo naturalmente la huelga, la solidaridad del pueblo y la de los trabajadores. Además, logró ganar la simpatía de importantes sectores de la opinión pública expresada a través de la prensa de la época.
La irrupción del descontento. Hacia 1920 se calcula que Guayaquil tenía 89.977 habitantes. El triunfo de los trabajadores ferroviarios alentó a otros trabajadores a impulsar su reivindicación. Es así como los trabajadores de las empresas de luz eléctrica y de carros urbanos, transporte de tracción animal, formularon el 8 de noviembre sus respectivos pliegos de exigencias. Las personas que trabajaban en estos servicios públicos estaban extremadamente maltratadas. Los hacían trabajar mucho más allá de las 8 horas y sus salarios eran muy bajos. En los pliegos de petición ellos solicitaban el cumplimiento estricto de la ley de accidentes del trabajo, pago de sobretiempos y horas extras, despido justificado, respeto a la organización gremial, alza de salarios, jornada laboral de 8 horas diarias y 6 días semanales, ya que según la propia denuncia de los braceros y conductores de carros urbanos, se les obligaba a trabajar 18 y 20 horas al día. Es decir, se nos da 4 horas no completas para descansar. Y así, mientras las bestias que tiran los carros son relevados 4 veces al día, nosotros los humanos no tenemos relevo, porque debemos reventar en el trabajo para satisfacer la desmedida ambición de los que se enriquecen a costa de nuestro sudor. El hambre, la miseria y el dolor en la ruda realidad de nuestra vida. Por eso queremos justicia, justicia, justicia. Y para conseguirla dispuestos estamos a sacrificar la existencia, ya que una vida de miseria y oprobio es preferible la muerte gloriosa de lucha y heroísmo, decía el manifiesto de los braceros y conductores de carros urbanos. Una vez conocida la reclamación de los trabajadores del servicio de transporte público, de inmediato se hicieron presentes las manifestaciones de solidaridad con los trabajadores en conflicto provenientes de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, Sociedad de Tipógrafos, Unión de Trabajadores del Gas, Gran Asamblea de Trabajadores del Ferrocarril del Sur, Tenería La Iberia, Liga Obrera del Guayas, pronunciamientos que eran un apoyo moral y práctico de las huelgas solidarias que vendrían pronto. Ante el conflicto que se avicinaba, las autoridades, junto con ofrecer sus buenos oficios para contribuir a la solución del conflicto, por otro lado estaban conspirando para derrotar a la huelga. En efecto, patronos y autoridades se adelantan y provocan un paro patronal con el objeto de agudizar el conflicto, despedir dirigentes y los trabajadores más conscientes y obligar a un determinado grupo de trabajadores claves a trabajar, secuestrándoles, ya que estaba en juego un servicio público vital, como es el suministro de energía eléctrica. Todas estas maniobras fracasaron por la conciencia que estos trabajadores demostraron, negándose a cumplir las órdenes de los militares, cuestión que Belisario Villalta, uno de los trabajadores indispensables, expresó en una carta a la dirección de su sindicato. Compañero presidente de la Gran Asamblea de Trabajadores, presente. El señor Arauz, administrador de fábrica, nos ha manifestado que la planta está ocupada militarmente y nos dice que nosotros no podemos continuar con el paro porque la sociedad no puede quedar a oscuras. Y yo le dije que bajo ningún punto aceptaríamos, porque los motores no trabajan bajo ningún pretexto, que convengo en permanecer en guardia si el señor Caorredi maneja los motores. Usted comprende demasiado que si yo no los manejo, no los podrá mover nadie. De mi parte estoy resuelto a hacer respetar nuestro justo reclamo. Belisario Villalta. La carta es reveladora del poder y la conciencia de la clase trabajadora y demuestra una vez más que los empresarios sin los trabajadores no son nada. Quedaba en claro
quién daba o no daba la energía eléctrica. Aquí observamos otra manifestación de cómo se iba gestando el poder popular. 14 de noviembre, la gran concentración, 30.000 personas. La Gran Asamblea de Trabajadores convocó entonces a una manifestación para el 14 de noviembre a las 2 de la tarde. Inmediatamente toda la dirigencia, tanto del GAT como de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, se repartieron por la ciudad distribuyendo volantes. Pasadas las 2 de la tarde del día 14, desde el balcón de su oficina jurídica, el doctor José Vicente Trujillo pide a una gran muchedumbre que se agolpaba en el lugar, en las calles Pedro Carbo y Vélez, que apruebe el acuerdo que procede a leer. El acuerdo solicitaba al gobierno la incautación de giros y que acepte un comité ejecutivo para solucionar la situación económico-social. En este comité ejecutivo quedaban en minoría los trabajadores y los banqueros tomaban el control absoluto de la situación. El resto del contenido del acuerdo eran detalles operativos. Como puede apreciarse, los banqueros habían logrado hacer desaparecer todas las reivindicaciones obreras. Enseguida, el orador propuso ir en comisión popular a solicitar a la casa del señor Eduardo Game, gerente del Banco Ecuador, Banco de los Importadores, sea elegido ahí mismo el representante del banco de emisión a que hacía referencia el acuerdo. Una vez en el barrio Las Peñas, el señor Game aceptó gustoso tan alta dignidad. La concentración ya bordeaba a las 30.000 personas y marchó hacia el centro de la ciudad y rodeó el despacho de la gobernación. El dirigente Manuel Echeverría, delegado de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, se acercó al gobernador y le entregó otra demanda de 4 puntos que eran los siguientes: incautación de giros para la baja del cambio, uniéndose el de una moratoria regulada. 2. Abolición de los estancos del tabaco, sal y monopolio azucarero que entraban en libre trabajo y explotaban exageradamente al pueblo. Establecer una ley que grave los terrenos incultos. Pedir el estímulo y la protección más perfecta de la agricultura, la industria y el comercio. Se interpreta esta acción como un intento tardío de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana de recuperar el liderazgo perdido. Esta iniciativa no pudo desarrollarse. Esa misma noche, concluida ya la manifestación, ingresaron subrepticiamente al puerto el batallón Marañón y el escuadrón Cazadores de los Ríos, movilizados por expresa orden del general Delfín Treviño, ministro de Gobierno. Alejo Capelo, conocido dirigente anarquista y uno de los protagonistas de los hechos, señala: ya el día 14 había llegado de Quito el coronel Pedro Concha, familia del presidente Tamayo, trayendo consignas terminantes dirigidas al jefe de zona, pues el gobierno había perdido la confianza del gobernador Pareja y del intendente Alejo Mateus. También el dirigente obrero Capelo Cabello indica: y también el día 14 por la noche, el general Barriga recibió un despacho en clave enviado desde Quito por el presidente doctor José Luis Tamayo. El descifrado contenía la siguiente autorización: General Barriga, espero que mañana a las 6 de la tarde me informará que ha vuelto la tranquilidad de Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo cual queda usted autorizado, presidente Tamayo. El 15 de noviembre, el día 15 de noviembre, la ciudad amaneció totalmente paralizada por 4º día consecutivo, con la más completa afirmación y control del convivir social, tanto diurno como en las noches sin alumbrado, junto a la agitación política y la paralización económica, la más perfecta seguridad civil
vivida en Guayaquil durante mucho tiempo. Ni un solo asalto, ni un acto criminal, ni un solo atentado, por pequeño que sea, contra la vida o la tranquilidad personal durante todos estos días, escribe Patricio Martínez. Había un cierto desconcierto e incertidumbre entre los trabajadores y el pueblo de Guayaquil, ya que se había suspendido la lucha por sus reivindicaciones inmediatas, sobre todo en los sectores más combativos de la clase obrera, y se la había sustituido por la consigna de la incautación de giros. Esta consigna fue recogida masivamente y por las calles de Guayaquil se iba gritando: abajo el dólar, abajo los explotadores. En gran parte de la mañana se había discutido el proyecto de decreto de incautación. Dicho proyecto, obra de los banqueros, definitivamente no recogía las aspiraciones de la Asamblea Popular y el pueblo. Y el pueblo ya se encontraba en las calles. Eran hasta este entonces cerca de las 2 de la tarde. El señor Efraín Álvarez Lara dio algunas explicaciones a la Asamblea Popular del 15 de noviembre que no fueron muy del agrado de los asambleístas, pero igual fue aprobado y hablaba exclusivamente del problema de la incautación de giros. El doctor Carlos Puig relata que a las 10 de la mañana el gobernador convocó a una reunión para discutir el proyecto de incautación de giros, en la que participaron por los trabajadores Amadeo Rojas y Adolfo Villacrés, Efraín Álvarez Lara en su carácter de asesor técnico y los banqueros Eduardo Game, José Rodríguez Bonín y don Víctor Emilio Estrada. Con los resultados de la reunión fueron a la asamblea quien tomó nota que se habían eliminado los representantes de los trabajadores del comité ejecutivo y así se lo hizo saber al gobernador. Por tanto, ellos declararon: la asamblea no cree en el caso de dar cumplimiento al último acuerdo tomado ayer. En determinado momento, cuando una de las delegaciones de trabajadores pasaba por la zona militar a 5 cuadras de la asamblea, el conocido escritor, amigo de los trabajadores, José Buenaventura Navas, que ejercía las funciones de teniente asimilado, le dijo al conocido y apreciado dirigente clasista Tomás Modesto Regato que la orden de darle bala ya estaba dada, aconsejándole que mejor se fuera a su casa y salve con tiempo el pellejo. Los dirigentes sindicales, que sabían que nada bueno había, trataron de evitar la manifestación. Hicieron esfuerzos inauditos para que no se realice, pero las masas ilusionadas, a las que se le había hecho creer que la incautación de giros era toda la solución, ya no pudieron ser contenidas. Escribe Elías Muñoz Vicuña. La masacre. Para la madrugada del día 15, los repartos armados en Guayaquil se encontraban ya ubicados en la siguiente forma. En el cuartel de policía situado en las calles Chile y Cuenca, hoy Comisión de Tránsito del Guayas, el Cuerpo de Policía y el Escuadrón Cazadores de los Ríos. En el cuartel Vencedores, situado en el Boulevard 9 de Octubre y calle Daule, hoy calle Pedro Moncayo, actual edificio de la Corte Suprema de Justicia, Batallón Vencedores y el Batallón Montúfar. Y en el cuartel del Regimiento de Artillería Sucre, ubicado en las calles Ballén y Antepara, el Regimiento Sucre y el Batallón de Infantería Marañón. Total, 2.200 hombres sobre armas. Al inicio de la marcha, la tarde del día 15, ni el más pequeño desmán o provocación que justifique la brutal violencia represiva generalizada que mientras tanto había ido preparándose. Siendo las 2:30 de la tarde, el doctor Puig y el señor Álvarez habían empezado a explicar el mismo asunto del decreto a los dirigentes de la Confederación Obrera Provincial del Guayas, reunidos en el local de la Sociedad de Carpinteros. Cuando fueron llamados urgentemente por el doctor Trujillo, pues la gigantesca manifestación ya había salido
por el Boulevard 9 de Octubre a la gobernación, sin que haya fuerza capaz de retenerla. Había una enorme muchedumbre que rodeaba la gobernación y desde el balcón de la clínica Guayaquil, el doctor Puig comenzó a explicar una vez más el contenido del decreto, mientras el otro síndico fue a urgir la concurrencia del gobernador. La inquieta multitud guardó hosco silencio o expresó creciente irritación, continuas interrupciones, abajo el cambio, justicia para el pueblo, mueran los pulpos. El enfrentamiento violento estalló en el sur de la ciudad, en las calles Coronel, entre Febres Cordero y Capitán Nájera, donde había continuado trabajando la panadería Norteamérica que proveía de pan al cercano cuartel de policía. Cerca de las 3 de la tarde, una comisión del gremio de panaderos, despachada por la GAT, para recorrer la ciudad asegurando el cumplimiento de la adhesión al paro resuelto la noche anterior por ese gremio. Empezó a agitar a los obreros de la Norteamérica. El propietario de la panadería, el señor Chamber Jiménez, procedió entonces a llamar telefónicamente al cuartel, de donde enviaron un piquete de policías armados al mando de un enardecido oficial de apellido Maridueña, que haciendo gala de salvaje valentía provocó al pueblo agrediéndolo y apresando a varios ciudadanos. Allí, en la primera represión brutal, murió el obrero Alfredo Baldión. 2 panaderos fueron heridos, 6 fueron detenidos y llevados al cuartel. El grupo de obreros castigados por la brutalidad del oficial Maridueña tenía la intención de llegar hasta la gobernación a quejarse de tal proceder y a pedir la libertad de sus compañeros que habían sido reducidos a prisión. Pero al llegar a la avenida Olmedo se encontraron con una numerosa formación de trabajadores, estibadores, que con su bandera a la cabeza estaban siendo hostilizados y posteriormente baleados por la policía y soldados del Cazadores de los Ríos, allí estacionados. Cuando llegó nuevamente el rabioso oficial Maridueña al frente de un piquete de policías y con la espada en alto ordenó que hicieran fuego y despedazaran la bandera, lo que ocasionó, como era natural, muchos muertos y heridos. Al huir hacia el norte, llegaron hasta las mesas electorales que se encontraban en la Plaza San Alejo, hoy Parque Montalvo, y pretendieron apoderarse de las pocas armas del piquete de policías que allí estaba, siendo dispersados nuevamente a tiros y golpes de sable. Un resto del grupo logró llegar a los bajos de la clínica pidiendo a gritos la libertad de sus compañeros. Inmediatamente el gobernador ordenó a su secretario que hiciera llegar la resolución de excarcelación a la policía, comunicando a la multitud que hacía 10 minutos había ordenado sacar de la cárcel a los detenidos. Esta orden de libertad anunciada públicamente por el gobernador de la provincia jamás se cumplió. La multitud, con mucha desconfianza y excitada, tomó entonces dirección hacia el sur y a la altura de la avenida Olmedo se produjo el segundo enfrentamiento de la policía y junto al Cazadores de los Ríos, ahora contra una muchedumbre enfurecida, lo que los obligó a irse replegando pese a las bajas que empezaron a multiplicar con sus fusiles Mauser Malincher y sus ametralladoras Maxim Nordenfeld. Entonces, una parte de la multitud comprendió la desventaja de luchar desarmados y optó por regresar a las calles Villamil, buscando alcanzar las armerías del Malecón y de la calle Pichincha, mientras el otro grupo popular voceaba su indignación al ver que no se cumplía la orden de libertad ofrecida por el gobernador e iniciaba el hostigamiento a la prevención del cuartel de policía. Llegó hasta los trabajadores la información de un grupo de personas distinguidas, los honorables de la ciudad, llegando a las oficinas del general Barriga en la jefatura militar a exigirle que tomaran acciones. El batallón Vencedores,
Este cuerpo se puso inmediatamente en acción y se desplegó en guerrillas a lo largo de la Plaza Centenario y esperó a los huelguistas que en filas compactas avanzaban hacia ese lugar, llenando las calles adyacentes. De pronto aparecieron dos caballeros en el cuartel, se pusieron al habla con los jefes del batallón y les convencieron que debían proceder inmediatamente a la represión de los huelguistas, castigándolos por las vías de hecho. La arenga hecha a los jefes enardeció sus ánimos y ordenaron a la tropa disparar contra la masa del pueblo compuesta mayoritariamente por huelguistas. Testimonio. Un testigo presencial relata de la siguiente forma los hechos. Ya eran como las 3 de la tarde. Llegamos a Junín y Malecón. En ese momento saltaban por el muelle de ferrocarril los obreros de Durán que venían a incorporarse a la manifestación. En eso oímos los primeros disparos, lejos. Yo salí a pie y vi en ese momento que una parte de la manifestación avanzaba a la avenida Olmedo, pero del sur venían dando bala y ya había muchos muertos. Yo observaba que la mortandad era feroz. En la calle, los muertos al lado mío, no sé qué mano poderosa, qué ser me tapaba y me libraba de las balas, porque los muertos caían y al caminar yo iba tropezando. Cuando íbamos por el Boulevard 9 de Octubre, de los balcones de algunas casas entre Chimborazo y hasta Chanduy, del lado norte hacia el sur, disparaban y mataban gente. La masacre duró cerca de 3 horas. Creo que no exagera el historiador Pareja Díez Canseco, que habla de 1000 muertos. Pero cualquiera que sea el número de muertos, no se puede ocultar el hecho de que hubo una horrorosa masacre al pueblo indefenso que reclamaba por un poco más de pan. Toda la evidencia disponible muestra claramente que la acción represiva fue una decisión política gubernamental definida en los niveles más altos de la jerarquía. La violencia masiva, la eliminación física indiscriminada con fines ejemplificadores, descargada sobre el pueblo esperanzado y movilizado con decisión, se gestó por la burguesía agroexportadora y sus representantes políticos en el gobierno de turno. Repercusiones. Este bautizo de sangre con que nace el movimiento obrero va a tener grandes repercusiones. De hecho, se constituye en un antecedente para el fin de la dominación plutocrática a través de la Revolución Juliana, que fue un movimiento cívico-militar que estalló 3 años después de la huelga general de Guayaquil y que tuvo un contenido progresista, modernizador, que contó con el respaldo de capas medias y sectores populares. Hubo una corriente del ejército que vio con desagrado el papel que el gobierno de turno hizo jugar al ejército en las jornadas de noviembre de 1922. Más tarde nace el Partido Socialista en 1926 como expresión política de los trabajadores y parte de los sectores medios. Posteriormente nace la Seguridad Social en 1928. De una escisión del Partido Socialista se oficializa el Partido Comunista en 1933. También se aprueba el primer Código del Trabajo en 1938. Además, toda la organización sindical posterior al 15 de noviembre de 1922 tiene como pilar de referencia y referencia base la gran huelga de Guayaquil. Consideraciones generales. A. Se constata una vez más que este tipo de hechos son la expresión más extrema de aquel fenómeno sociológico conocido como lucha de clases, en que apreciamos cómo las clases dominantes no vacilan en recurrir al uso de las armas en contra de trabajadores indefensos para mantener su dominio. B. En términos teóricos, una de las luchas fundamentales que se dan en torno al 15 de noviembre lo constituye la transición que se está dando en el paso de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa. Ese es el significado de la lucha por las 8 horas de trabajo. En economía política marxista, plusvalía es el tiempo de trabajo que el empleador no paga al trabajador.
Es decir, los empresarios se apropian de ese tiempo de trabajo en su beneficio, en lo que constituye la base de su ganancia, en la esencia de la explotación capitalista. Estamos en presencia entonces de un cambio de forma, una modificación de las relaciones sociales de producción, una especie de transición entre la plusvalía absoluta, que es la forma salvaje de la explotación capitalista, hacia una forma más humanizada de la plusvalía relativa, cambio que se obtiene por la lucha de los trabajadores. El papel del Estado oligárquico. Los hechos ocurridos en torno al 15 de noviembre de 1922 dejan en evidencia que el papel del Estado en las sociedades divididas en clases es en primer lugar la defensa del orden de explotación existente, para lo cual cuenta con las Fuerzas Armadas, que tienen el monopolio de las armas, y el aparato político-jurídico que lo constituye. D. En los acontecimientos que giran en torno al 15 de noviembre confluyen dos elementos casi a un ritmo vertiginoso y combinado: un intenso proceso de reclamaciones y un acelerado proceso de organización popular. E. Para definir el proceso de la conciencia en el movimiento de masas, no vale la lógica formal y decir si había o no había conciencia de clase. No tiene sentido. Lo primero es ubicarse en el contexto histórico, es decir, un proceso de gestación, el inicio de un fenómeno, en este caso un movimiento social que está naciendo. Al considerar esto, podemos apreciar que el proceso alrededor del 15 de noviembre fue un salto cualitativo de la toma de conciencia en relación al momento precedente, marcado sobre todo por el proceso de huelga y organización, pero insuficiente para dirigir la huelga general a la victoria, cuestión que pasaba por dar una seria batalla ideológica contra la intromisión burguesa en el movimiento de los trabajadores. Se trataba de ganar a la burguesía la dirección de la huelga. Es además un proceso desigual y contradictorio. Desigual en el sentido de que hubo sectores, sindicatos y asociaciones gremiales que por su trayectoria y composición tenían un nivel de conciencia más avanzado que la mayoría de los trabajadores que se incorporaron en los tiempos próximos a la huelga general. Estos dos elementos desiguales entraron en contradicción, la cual finalmente se resolvió hacia el lado de la masividad de los trabajadores con menos experiencia. La contradicción era evidente entre los viejos, que tenían un cierto nivel de conciencia, que por cierto no fue el óptimo, y los nuevos, los compañeros que recién se incorporaban a la lucha. La expresión más alta de la conciencia de clases para la época fue los trabajadores que plegaron a las diversas organizaciones anarquistas que organizaron la FTRE y fueron la dirección de la huelga general de la Gran Asamblea de Trabajadores. Los trabajadores que se incorporaron en el proceso mismo carecían de experiencia y los conocimientos para enfrentar una situación compleja del enfrentamiento de clase. F. La forma en que se manifestó este proceso de lucha de clases en Ecuador no fue lineal. El nivel de conciencia de clase tuvo sus altos y sus bajos. Una de las expresiones de un gran nivel de conciencia fue cuando la Gran Asamblea de Trabajadores rechazó la propuesta de la patronal de subir los pasajes al 100%. Esto ocurrió tanto en la huelga de los ferroviarios como en la huelga de los tranvías. Y su nivel más bajo cuando la FTRE acepta poner en el primer punto de su programa la exigencia de la incautación de giros. Formas embrionarias, G, formas embrionarias de poder popular. Quizás la cuestión más relevante y más cargada de futuro son las cuestiones más relevantes y más cargadas de futuro son las diversas formas y las múltiples formas de poder popular que emergieron en esta gran movilización de los trabajadores. La Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, FTRE, representó junto a la Gran Asamblea de Trabajadores en GAT las expresiones más altas de la conciencia de clase alcanzada en el proceso del 15 de noviembre. Patricio Icaza habla de una forma superior de la organización clasista. En cuanto al GAT, que algunos trabajadores llamaban el Soviet ecuatoriano,
efectivamente fue el principal embrión de poder popular. H. Que un sector de la burguesía, la importadora, haya utilizado la huelga en favor de sus intereses y el movimiento obrero popular se haya dejado atrapar por las maniobras de este sector de la patronal, indica, por cierto, debilidades de la dirección de los trabajadores y en su nivel de conciencia heterogéneo que se articuló en la huelga general, ya que se desplazó la lucha desde reivindicaciones obreras y populares a la defensa de los intereses de una fracción burguesa que logró presentar sus intereses como si fueran los intereses generales de la sociedad. Esto puede explicarse más o menos de la siguiente forma. Cuando se constituye la Gran Asamblea de Trabajadores, su núcleo de dirección y las organizaciones que adhieren a ella son los destacamentos más organizados y conscientes. Pero el proceso de extensión y expansión de la huelga hace que se vayan integrando otros sectores menos conscientes, menos experimentados y más indiferenciados, que pasan a constituir la mayoría de la masa de trabajadores. Y esto paulatinamente va sobrepasando a la dirección clasista de la huelga. Una enorme masa que despierta abruptamente a los anhelos de justicia social, pero que carece de los niveles más elevados de la comprensión de la situación que lo que hace que la dirigencia inicial sea desplazada y las organizaciones más conscientes se diluyan en el conjunto. Este desplazamiento deja el campo libre a la demagogia populista de los abogados representantes de los importadores. De ahí que una de las grandes lecciones que se extrae de estos acontecimientos, de aquí hacia el futuro, es que el movimiento obrero debe permanecer siempre, el movimiento obrero debe mantener siempre su independencia respecto de las distintas fracciones burguesas. Muy bien, hasta aquí llega mi exposición. Ahora cedo el micrófono para preguntas o intervenciones de los compañeros que están participando de esta charla. Gracias. Muchas gracias por esta conferencia tan interesante. En este momento vamos a ingresar a un intermedio musical. Les solicitamos que por favor nos dejen sus preguntas en el chat. Al regresar, Leo nos ayudará con las respuestas. Buenos días. Hoy, 15 de noviembre, conmemoramos un año más de la histórica huelga obrera, donde el pueblo de Guayaquil marchó por las calles de su ciudad exigiendo sus derechos. Mujeres y hombres alzaron sus voces sin saber que pronto se convertirían en cruces. En homenaje a ello, hoy se llevarán a cabo diversas actividades organizadas por el Gremio de Zapateros, la Sociedad de Carpinteros y la Sociedad Hijos del Trabajo. Desde la alta esfera descienden bayonetas contra la rabia de un pueblo que protesta. Vienen vestidos de traición. Huelga contra el hambre, contra la explotación. Voz del pueblo, del trabajador, es el grito del obrero que despierta un nuevo sendero. Marchan sin banderas por la ciudad. Negros, blancos, indios, cholos a gritar por sus derechos, por su libertad. Llevan espíritu de igualdad, van armados con terrible verdad. Es la lucha del obrero que emerge como puño de acero. Es la lucha del obrero que emerge como puño de acero. Una sola voz resuena en la ciudad.
sus manos brota sangre, de su frente justicia. Con cada paso escriben la noticia que sería eterna inspiración. Caminan a la huelga, caminan con valor, hacen de sus voces un solo canto. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Se ordena la matanza contra la rebelión. El capitán se lanza contra el trabajador. Este se defiende y grita con valor, pero miles de botas sentencian al dolor y el nuevo día se varían. Cruces sobre el agua a flotar y un pueblo entero despertaría de su letargo hacia la rebeldía. Cuatro, 3, 2, 1. El video que acabamos de ver es del grupo Orígenes y se llama Cruces sobre el agua. Vamos a continuar con las preguntas. La primera pregunta: ¿cómo se podría consolidar el movimiento de trabajadores en el Ecuador para enfrentar la crisis actual? Bueno, lo primero es la unidad de los trabajadores, ¿no? Eso es básico. Imagínense, existen ahora 7 centrales sindicales. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo por lo menos crear una coordinación y un accionar conjunto de todas las centrales sindicales, todas las organizaciones obreras que existen. Creo que eso es lo básico. Y lo otro, una vez que se logre eso, consolidar un claro programa que plantee no solo reivindicaciones, sino que un poquitito más plantee reivindicaciones que cuestionen el poder del sistema capitalista, ¿no? Se llaman reivindicaciones de transición, ¿no? Como por ejemplo, hay que plantear que sean los trabajadores los que manejen el seguro social, porque todo el aporte que se hace es el de los trabajadores, ¿no? El propio aporte que le descuentan mensualmente. El sector empresarial hace su aporte en base a la plusvalía que trae los trabajadores. Y el Estado de los dineros, de los impuestos del conjunto de los trabajadores. Así que eso merece con justicia ser dirigido por los propios trabajadores. De tal manera de ir cuestionando el aparato, se trata de ir cuestionando el aparato capitalista de poder. Y entonces formular un programa no solo anti-neoliberal, sino un programa anticapitalista al mismo tiempo. O por lo menos que apunte a cuestionar al sistema capitalista. Eso es lo que diría por ahora. Muchas gracias. La siguiente nos dicen: quisiera pedirle que se amplíe sobre el poder popular durante la huelga y las huelgas solidarias. Ya, verán, desde que comenzó la huelga del ferrocarril,
que ahí empezó a manifestarse, como de alguna manera lo expliqué previamente, el poder popular, porque el gobierno y la empresa norteamericana hicieron todo lo posible por hacer funcionar el ferrocarril, pero no pudieron porque se encontraron con un poder alternativo basado en la organización de los trabajadores, en la influencia. Entonces, por ejemplo, les prohibieron acercarse, imagínense, a la línea férrea, los trabajadores igual se acercaron. Cuando quisieron poner en marcha una locomotora que partía de Durán a Quito, los trabajadores, las mujeres, los niños se tendieron sobre las líneas del ferrocarril e impidieron que la locomotora no partiera. Y lograron mantener y sostener la huelga y obligaron por esta presión, por esta unidad de los trabajadores, no solo, digamos, los trabajadores del ferrocarril, sino que contaron con el respaldo unitario de todos los demás trabajadores, yo diría del país, ¿no? Pero sobre todo de Guayaquil. Y la prensa, ¿no? De alguna manera, eso también despertó un factor coayudante que no se puede negar, un sentimiento nacional antiimperialista, ¿no? Que la empresa era norteamericana. Entonces también en la prensa se recogió ese sentimiento, ¿no? Antiimperialista, nacional antiimperialista, que ayudó muchísimo al éxito de esa huelga. En la huelga del tranvía, de los tranvías, ahí los trabajadores aprovechan la expresión del primer GATT que hubo en la huelga de ferrocarril y constituyen una segunda asamblea, o sea, un comité de huelga que dirige la huelga, ¿no? Y estuvieron 4 días en huelga general, de tal manera que ellos tenían el control de la ciudad, de tal manera que o sea, los militares no podían hacer funcionar la planta eléctrica porque los trabajadores se negaban y ellos no tenían cómo hacer funcionar eso, ¿no? O sea, el conocimiento, la actividad de los trabajadores era un factor de poder popular. Entonces ellos controlaban la luz y tenían que negociar con el poder establecido, el poder del gobierno, ¿no? Tenía que negociar con los trabajadores las condiciones, en qué condiciones se daba la luz. Por ejemplo, hubo toda una negociación, ¿ya? Porque los del gobierno pedían que por lo menos dieran luz en las noches, ¿no? Al principio los trabajadores accedieron a eso y daban luz en la noche a las casas, pero digamos no accedieron nunca a entregar luz eléctrica a las empresas productivas que habían en la ciudad. Y al final, como veían que la respuesta era soberbia de la patronal, decidieron cortar la luz definitivamente noche y día. O sea, esas son las formas en que se va articulando el poder popular, ¿no? En base al poder que tiene el trabajo frente al capital, ¿no? Entonces, esa asamblea era una asamblea popular que decidía la vida de la ciudad de Guayaquil, que tomó el poder de Guayaquil, ¿no? Durante esos 4 días. Incluso el gobernador tenía que solicitar permiso para circular sin problemas por las calles. Entonces habían brigadas de trabajadores que recorrían toda la ciudad, ¿no? Evitando cualquier desmán, cualquier descontrol, ¿no? Y vigilando por la seguridad del conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces se fue desarrollando así múltiples, ¿no? Y variadas formas de poder popular, ¿no? El mismo hecho de decir, señores, aquí se para la ciudad y no trabaja nadie, es una muestra contundente del poder de convocatoria que tenía la huelga, la fuerza de los trabajadores, ¿no? Y había surgido una dirección clasista que digamos, tenía un cierto nivel de conciencia de clase, que era la PTR que organizaban los anarquistas. O sea, tenemos que reconocerles a los anarquistas el mérito de haber ayudado a la organización y la generación de ese determinado nivel de conciencia de clase avanzado que tuvo la huelga. El poder popular se sostiene entonces en los niveles de conciencia de clase que alcanza la gente. Entonces yo leí esa carta y después, cuando se produce la masacre, ¿ya?
y entonces quisieron restablecer la luz. Ahí nuevamente el trabajador que tenía la capacidad de hacer eso se negó a darla, lo amenazaron, lo dijeron. Entonces él dijo, si la orden me la da un dirigente de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, yo voy a dar la luz, ¿ya? Si no, mátenme nomás, ¿no? Y tuvieron que sacar a un dirigente que tenían detenido de la Federación de Trabajadores para que él les dijera que temporalmente podían volver a dar la luz, ¿no? Y solo cuando ese dirigente le dijo, ese trabajador accedió a dar la luz. Entonces hay múltiples episodios de esta cuestión magnífica que yo digo que es lo que está cargado de futuro, o sea, es la democracia social, la democracia, ¿no?, obrera, ¿ya?, que es la que va a, en el futuro, asumir el control de la sociedad, ¿no? Si es que si es que los niveles de conciencia, si es que los procesos, ¿ya? Ahora, tenemos una cosa que nos hace utópico en el real esto, o sea, los gobiernos, vean lo de Perú, vean lo de Chile, hacen todo lo posible por generar crisis, y en esas crisis se levantan los sectores organizados, se crean formas de organización nuevas. Por ejemplo, habría que explorar todas las formas nuevas de organización en la movilización del Perú y las que se han dado en Chile, ¿no?, las que se han dado en Colombia. O sea, los gobiernos llevan a la crisis, y eso posibilita, esas crisis posibilitan, son espacios, ¿no?, donde está presente el cambio de sociedad, el cambio de sistema. Entonces eso es muy importante, y eso es lo que tenemos que rescatar del 15 de noviembre. Pero además en el Ecuador, digamos, todos los que vivimos todo el proceso de las huelgas generales del FUT, cada huelga de esa expresión también de forma, de gente que se tomaba esto se da sobre todo en los sectores periféricos, en las provincias, ¿no?, donde se toman la gobernación y empiezan a gobernar, ya sea indígenas, ya sea trabajadores, ya sea sectores populares, ¿no? Y la última expresión de ese poder popular que se gesta cuando se lucha fue lo de octubre recién pasado, donde se obligó al gobierno a negociar. Eso es fuerza, eso es poder popular, es el poder de la movilización, ¿cierto? Digamos, el movimiento indígena ahí demostró que puede paralizar la producción, es un sector estratégico, o sea que sin ellos el país no puede funcionar normalmente. Y eso deberían entenderlo, ¿no?, porque la pandemia de alguna manera, detuvo ese proceso, ¿ya? Pero no lo detuvo para siempre, sino que se está volviendo a rearticular, ¿no? Y se volverá a rearticular en el futuro, o sea, generando esa movilización, esa fuerza de poder, esa capacidad de parar la producción, de parar el país, es el poder popular, ¿no? Solo lo puede hacer un pueblo que se levanta, y es justo que se levante para defender sus condiciones de vida. O sea, porque estos gobiernos, o sea, no es la violencia de expulsar de sus trabajos y dejar a millones de familias sin alimentación. A esa violencia responde la fuerza del poder organizado, en este caso de los indígenas, en este caso de los trabajadores, ¿no? Y ese poder está ahí vivo, ¿no? Está vivo y se volverá a hacer presente en el Ecuador. De tal manera que no estamos hablando de hechos improbables, no estamos haciendo futurología, ¿ya? Estamos frente a la realidad próxima que van a vivir todos nuestros países latinoamericanos que son víctimas del neoliberalismo y del capitalismo. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Nos dicen, frente a las nuevas formas del trabajo, teletrabajo, trabajo por horas, ¿cómo se podrían organizar los trabajadores? O sea, las centrales sindicales deben convocar a esos trabajadores y contribuir a su organización, porque son nuevas formas de explotación. Verá que nuevamente se empieza a poner
los empresarios y los gobiernos de turno las formas de plusvalía absoluta, o sea, la forma de explotación brutal de los trabajadores, pagando bajos salarios y aumentando las horas de trabajo. O sea, los trabajadores ahora, difícilmente un trabajador trabaja 8 horas, ¿no? Casi todos trabajan entre 10, 12 hasta 14 horas diarias. Y en esas formas que se menciona ahí en la pregunta, son formas de extender la plusvalía, o sea, formas de explotación. Y las centrales sindicales, los abogados progresistas, ¿no? Aquí hay una asociación de abogados progresistas, deberían contribuir, darle los instrumentos jurídicos, acercarse los propios trabajadores a las centrales sindicales y consolidar una organización que sea capaz de reclamar sus derechos de vida, ¿ya? O sea, tener un salario para vivir con dignidad es la aspiración mínima que los trabajadores tienen en este momento. De tal manera que eso es lo que diría yo. Agradecemos nuevamente a esta conferencia tan importante para el movimiento obrero en el Ecuador. Esperamos que hayan disfrutado este evento tanto como nosotros y les agradecemos por vernos. Muchas gracias también, Leo. De nada. Aquí estoy a disposición de ustedes. Buenas noches. Buenas noches.